Operativo de la Fiscalía en la 4ª Brigada del Ejército en Medellín por supuestos casos de corrupción. Nuevo ataque del ELN en el Bajo Cauca antioqueño. El presidente Duque ordena reforzar seguridad en la zona. Se empieza a destrabar construcción de Transmilenio por la 7ª Tribunal de Cundinamarca le da luz verde. Estados Unidos le advierte a Maduro que tiene corto plazo para dejar el poder. Los Ángeles fue el escenario de la premier de Érase una vez en Hollywood, la novena y tal vez la última película de Quentin Tarantino. Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y estamos listos para entrar en materia con la información. Gracias por acompañarnos a esta hora. El presidente Duque lanzó un salvavidas al sistema de salud por medio de un paquete de medidas económicas que permitirán sanear las finanzas y pagar de manera definitiva las deudas que tiene en crisis el sector. Hoy precisamente comenzó la primera etapa de pagos que en conjunto suman 514.000 millones de pesos. Sobre el régimen contributivo se pagará un monto de 5,2 billones de pesos. Este martes comenzaron los pagos del acuerdo Punto Final, iniciativa que permitirá la conciliación de posibles deudas del Gobierno Nacional y los departamentos con las EPS y las IPS. El Gobierno inició con el pago de la deuda que contrajo la liquidada EPS Caprecom con entidades en todo el país. 514.000 millones de pesos en Caprecom, cifras rápidas. Cerca de 270.000 millones de esos, 514.000, le llegan a la red prestadora pública y privada. Cerca de 24.000, gobernador Pérez, le llegan a Antioquia. Cerca de 9.000 le llegan a una IPS como la IPS Universitaria de Antioquia acá. Sobre las deudas del régimen contributivo con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, se adelantará un proceso de auditoría y pago de una posible deuda de 5,2 billones de pesos. Este avance es viable gracias a lo fijado en el Plan Nacional de Desarrollo. Pongamos al día las obligaciones del gobierno central en lo que tiene que ver con esos recobros no PBS o no POS, porque es una forma de inyectarle a la red los recursos. Según el presidente, esto también empezará a devolver la credibilidad de los actores de la salud ante el sistema financiero. Pero con un impacto también positivo en la economía, porque estos recursos, estos billones de pesos, entre 5 y 7 billones, entran a la red y entran a la economía colombiana también para producir un impacto de equidad en todo el territorio nacional. Los recursos llegarán a 1.361 IPS y hospitales públicos de todo el país. Los distritos y departamentos que más recibirán pagos son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla y Atlántico. Decía yo, Mauricio, al comienzo que hoy había sido un día muy importante para el sistema de salud en Colombia, justamente por esto, por cuenta de la firma del acuerdo de Punto Final. Y es que si a uno le dicen que con este acuerdo pues se va a sanear como esa deuda histórica que se ha tenido con el sistema, uno dice esto suena buenísimo. Sin embargo, yo creo que aquí justamente porque estamos hablando de salud, del activo más grande que tenemos todos los seres humanos, hay mucho por entender, por desmenuzar, por llegar a la minucia para saber de qué se trata este acuerdo de Punto Final. Mejor dicho, qué es lo que va a hacer y qué es lo que nos va a permitir a futuro. Paula, en realidad el acuerdo de Punto Final tiene su sustento más importante en el plan de desarrollo que ya fue aprobado. Ahí hay un par de artículos que establecen cómo se va a hacer el acuerdo de Punto Final y los otros elementos que complementan el acuerdo de Punto Final tampoco pasaron hoy. El plan de desarrollo pasó antes y hoy no pasaron los otros dos puntos, que es cuándo el momento en que se va a empezar a pagar, que es más o menos el mes de agosto, y el momento en que se va a poner un límite a los recobros, ya vamos a hablar en un momentico de eso, que es más o menos a final de año. Hoy es un acto con un sentido, hoy se dio un acto con un sentido mucho más simbólico que fáctico. Ni hoy va a salir una plata efectiva dentro del acuerdo de Punto Final, ni nada parecido. Eso va a terminar sucediendo entre el plan de desarrollo hace un par de meses hasta final de este año, pero el acto de hoy tuvo una importancia grande en la medida en que el presidente ya hace un compromiso público con el país, en realidad, y ese compromiso público hace que tenga una fuerza de ejecución muchísimo más grande esta política. A propósito, estos 540.000 o 514.000 millones de pesos para cubrir deudas viejas de Caprecom, eso no tiene que ver con el acuerdo de Punto Final, esos son dentro de la liquidación de Caprecom, es parte de lo que tenía que hacer
el Estado colombiano y por lo tanto no hace parte del acuerdo de punto final. Pero ojo que ese acuerdo sí es muy importante. Ustedes recordarán, todos tenemos un plan obligatorio de salud, el presidente decía POS o plan básico de salud. Ese POS se cubre cuando uno hace todas las cuentas del sistema de salud con una cosa que se llama unidad de pago por capitación. Es lo que las cuentas dan para que cada uno de ustedes y nosotros tengamos una plata por la cual podemos pagar por unos servicios y eso cuadra. El descuadre arranca cuando uno empieza a tener unos remedios, unos servicios, una cirugía, un tratamiento que está por fuera del plan obligatorio de salud. Porque eso quiere decir que quien presta ese servicio, que es una IPS, una clínica, un puesto de salud, termina cobrándole a la EPS. La EPS dice, un momentico, yo no te pago hasta que a mí no me pague el sistema de salud. La EPS termina pasando al Estado, al sistema de salud, esas facturas y el sistema de salud de repente se ve desbordado por una cantidad de solicitudes de las EPS, y estoy hablando de lo que ha sucedido durante varios años, hasta terminar en una situación en que el gobierno nacional le debe a las EPS le deben a los hospitales. Los gobiernos locales le deben a las EPS le deben a los hospitales. Lo que está tratando de hacer el gobierno es saldar su deuda, inducir a los gobiernos locales a que hagan lo mismo, de esa manera que las EPS terminen pagándole a las IPS y hacer borrón y cuenta nueva. Ustedes dirán en sus casas, pero qué bobada, borrón y cuenta nueva para que nuevamente empiece uno a excederse del POS, que no lo cubre la unidad de pago por capitación, y acumular deudas y deudas y deudas. Esto solo funciona si termina poniéndosele un techo, un límite, un máximo a los recobros que puede hacerle el sistema al gobierno. Y ese límite es el que se va a terminar de negociar hasta final de este año. Por eso la cuadratura del círculo solo se logra al final de este año. Si no se pone ese límite a los recobros, a lo que el sistema le puede terminar cobrando nuevamente al Estado colombiano, no se hace absolutamente nada, se termina pateando el balón hacia adelante. Por lo tanto, la noticia de hoy es buena, se va a terminar emitiendo deuda pública para pagar lo que se está debiendo por parte del gobierno nacional, pero ojo ustedes porque el resto de las noticias se van a dar de aquí a final de año cuando ustedes encuentren un titular en este noticiero diciendo el límite para los recobros, es decir, el límite para lo que todos hemos ido gastando así tan alegremente fuera del plan obligatorio de salud va a ser X, Y y Z. Sin esa pieza esto no cuadra. Por ahora, una gran noticia. En Barranquilla se registró un presunto caso de abuso sexual a una niña de apenas 4 añitos. Lo más grave es que esto sucedió en un hogar comunitario del ICBF. El agresor no ha sido capturado. En esta casa del barrio Valle en Barranquilla, donde funciona un hogar comunitario, se registró un caso de abuso sexual a una menor de 4 años. Un caso de un presunto abuso sexual a una menor de 4 años, la cual ocurrió al interior de un hogar de bienestar familiar. Los vecinos se encuentran consternados por el aberrante caso y piden mayor efectividad de la policía. A mí me parece algo horrible, terrorífico, o sea, horrible. Es una persona que no tiene corazón y en realidad, o sea, no siento que las autoridades están haciendo nada porque el muchacho en realidad ni siquiera lo han venido a buscar. Los vecinos rompieron los vidrios de la ventana en la entrada del predio, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar selló temporalmente el hogar comunitario. Hemos pedido nuestros actos administrativos correspondientes, como es la suspensión provisional de ese hogar comunitario, e inmediatamente iniciamos a favor de la niña un proceso de restablecimiento de sus derechos. La policía continúa con la investigación. Preliminarmente se conoció que el autor sería un sobrino de la señora que atendía el hogar comunitario. Por lo menos 5 personas entre militares y contratistas han sido capturadas en medio de un operativo de la Fiscalía por supuestos hechos de corrupción en la Brigada Cuarta del Ejército, ubicada en el departamento de Antioquia. Se trata de los primeros resultados de la investigación que el ente acusador adelanta desde hace por lo menos un año con relación a los malos manejos de dineros de la Cuarta Brigada y cobros por salvoconducto de armas que habrían terminado en manos de delincuentes, entre otras irregularidades que ascenderían a más de 1.000 millones de pesos. Por el momento, se conoce que fue capturado un coronel en retiro y varios contratistas que estarían involucrados en los hechos de corrupción que presuntamente involucran también al general Jorge Romero, quien estuvo al mando de esa unidad militar y que recientemente fue llamado a calificar servicios por el ministro de Defensa Guillermo Botero. En este momento, la Fiscalía ha logrado capturar a 5 de las personas involucradas, entre los cuales está el oficial en retiro, varios militares y contratistas de la brigada. Las autoridades continúan con el operativo para lograr la captura de las otras 4 personas vinculadas a la investigación.
A los indicados se les imputarán los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Ante los recientes ataques terroristas del ELN en el Bajo Cauca antioqueño, el presidente Iván Duque modificó su agenda para visitar la zona y anunciar el aumento de pie de fuerza del ejército y de la policía en las vías de esa región. En la noche de este lunes, guerrilleros del ELN intimidaron a varios conductores en la vía que de Puerto Valdivia conduce a Caucasia y le prendieron fuego a 2 de los vehículos retenidos. Es el segundo ataque de ese grupo armado en menos de 24 horas en las vías de Antioquia. Este martes, el presidente Duque, luego de asistir a unos eventos en Medellín, decidió desplazarse hasta el kilómetro 15 de la carretera entre Tarazá y Valdivia y desde allí le dio un ultimátum al ELN. Pero que les quede clarito el mensaje, que aquí lo vamos a seguir enfrentando y aquí está presente el presidente con la fuerza pública para que les quede claro que ese grupo tiene que acudir a la desmovilización individual o si no van a ser capturados por la fuerza pública. El mandatario les ordenó a los uniformados continuar las operaciones militares contra el ELN en esa región y reforzar la seguridad. El incremento de personal sobre la vía, personal visible, para que todo el mundo observe a los soldados generando seguridad. Vamos a tener control a la circulación, tanto de automotores como de población civil. En Santa Rosa del Sur, Bolívar, el ELN también hostigó con ráfagas de fusil una estación de policía. Y en el Congreso, atención a esto, aterrizó una importante iniciativa que beneficiaría a los clientes del transporte aéreo en el país. La propuesta consiste en reducir el costo de los tiquetes. Desde junio de 2018, el incremento del costo de los tiquetes aéreos en Colombia es considerado uno de los más altos de América Latina, según lo dijo el informe de Carson Gagolint Travel y Global Business Travel Association. Frente a este panorama, hoy el Partido Conservador radicó un proyecto de ley que busca la reducción y simplificación de los impuestos. En el tema del IVA, yo creo que el tiquete va a disminuir en un 20% el valor del costo del tiquete, porque aquí se van a disminuir 2 impuestos. Uno es bajar el IVA al 5% y otro es quitar el impuesto de timbre. Esto permitirá promover la conectividad entre regiones y dinamizar el turismo. En el costo de los tiquetes, Colombia está en el tercer lugar, nos gana Venezuela y nos gana Argentina en el costo de los tiquetes. Lo que nosotros buscamos es que haya más competitividad en nuestro país. Con esta medida aumentamos cerca de 300.000 empleos. Y es que la carga impositiva representa un factor negativo para la demanda del transporte y la conectividad del país. Estamos convencidos que esto dinamizará muchísimo más nuestro sector, los paquetes turísticos que hacemos día a día, los agentes de viajes a nivel nacional e internacional, y comparado con la región, básicamente con una Argentina, de un Chile que no tiene IVA en los tiquetes, pues obviamente estamos fuera del contexto competitivo. Si este proyecto de ley es aprobado en el Congreso, el cálculo estimado es que la demanda anual de viajeros aumentaría en más de 2 millones de vuelos nacionales y en más de 3 millones de pasajeros al año si se agregan los trayectos internacionales. Pues yo sí estoy bien emocionada con este proyecto, les cuento, aunque usted me dijo que no me ilusionara todavía, pero es que pensar que el precio de los tiquetes puede bajar, eso es una maravilla. Miren, entre impuestos, entre tasas que le cobran a uno, un poco de tasas que uno no entiende, por ejemplo, en un tiquete internacional el sobrecosto puede llegar a ser hasta de $100. Eso es una plata importante que uno podría ahorrarse allí y empezar a viajar más. Sin embargo, Mauricio, aterrizando pues ya el tema de la realidad, yo no sé si en un país que depende tanto del IVA para el recaudo, ¿no? De los gastos públicos. Del IVA y del lobby. ¿Es viable pensar bajar un IVA del 19 al 5% que es la propuesta? Vea, Paula, usted se pone feliz porque decimos que en este proyecto de ley se le baja el IVA del 19 al 5% a los tiquetes. Sí. Yo le digo, ¿usted se pone feliz si le digo que le van a bajar el IVA a ese aparato que hay ahí o a ese esfero que tiene en la mano o a ese reloj que tiene en la muñeca? A todo, sí. A todo. Entonces, digamos que en pero términos... es que los tiquetes siempre están muy caros, Pero Mauricio. un momentico, usted me pregunta, déjeme contestarle. En cambio, no sé, hay ofertas de ese aparatico que tengo aquí, de lapicero, uno consigue cosas Señor baratas. director, no me deja contestarle. Pero ¿Usted cree que yo tengo autoridad sobre ello? ¿En serio? Paula, pero espera un momentico. Nunca consigue nada barato, nunca Paula, hay. pero un momentico, déjeme ilustrarle porque se nos va a ir el tiempo en esta discusión y yo sí le quiero decir algo. Si a uno le quitan recaudos tributarios a un gobierno de un lado, los tiene que sacar de otro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en este caso, se le reduce el impuesto a una actividad, se genera mayor actividad y toca sacar el faltante de otro lado. En este momento, las exenciones de IVA que existen, las exclusiones de IVA que existen y las reducciones de IVA que existen al 5%, que todo eso está hoy en el Estatuto Tributario, le valen al país 50 billones de pesos, más o menos, 52 billones de pesos. Es decir, le valen al país unas 8 reformas tributarias.
De manera pues que esto no es un almuerzo gratis, esto habrá que sacarlo de otro lado. Y hay un elemento central para saber si esta medida es buena o no, en realidad dos criterios centrales. El primero, si al bajarle el precio a un producto, porque se le está reduciendo el IVA, genera tal nivel de demanda que compensa la caída del IVA. No sé si me entiende. Entonces, se venden muchos más tiquetes, con eso se genera con un 5% de IVA más recaudo para el Estado que si tuviera 19 y se vendieran menos tiquetes. Eso es lo que dice el que está promoviendo el proyecto. Pero si eso no termina sucediendo, la regla de oro para ver si esto es bueno o malo es a quién beneficia. Si beneficia a los estratos más bajos, a los estratos medios o a los estratos altos. Y ese es un estudio que yo todavía no conozco, que habrá que esperar a conocer mientras esto se discute en el Congreso. Mató mi ilusión, Mauricio. Pareciera que las cuentas no dan, Mauricio. Ya no estoy emocionada. Pero hay una cosa que sí deberían contemplarse, es que después de Venezuela y de Argentina, nosotros tenemos las tasas más altas. Sí. Y eso tampoco puede ser. Tampoco, de acuerdo. Y probablemente lo razonable sería una cosa intermedia, no bajarlo al 5%, pero sí dejarlo en un nivel razonable. En todo caso, yo les digo algo. Cada vez que en términos de impuestos se anuncia algo que a todo el mundo lo pone feliz, piénsenlo 2 veces, porque tarde o temprano a todos nos termina poniendo tristes. Por el otro lado. Pero permítanos soñar. Si bajan los tiquetes, ¿usted para dónde viajaría, Paola? Mañana me voy para Italia y pido permiso, por si acaso. No, pero si bajan los tiquetes. Por eso, me voy mañana para Italia. Para Italia. ¿Usted para dónde se iría, Carlitos? Para mi casa, para España, a ver a mi familia. Extraña mucho la familia. Mauro. Qué ternura. Yo le regalo parte del tiquete para que vea la familia. ¡Qué dura! No, pues hombre, no, tranquilo. Yo me voy para Corea del Sur, Carlos, que ahorre y mire a ver con qué plata se va. Pues le preguntamos a ustedes, y esa es nuestra pregunta del día. Si finalmente baja el precio de los tiquetes aéreos, ¿usted a dónde viajaría? Más adelante compartiremos sus comentarios, digamos, sus sueños, si llega a bajar el precio de los tiquetes. Al final del noticiero, quédese con nosotros. Y hablando de otro tipo de aviones, estos de carácter militar, por fin, aparentemente se estaría destrabando un tema que es prioritario para la seguridad nacional de los colombianos. Aparentemente estarían sobre la mesa 3 ofertas para renovar la flota de aviones de combate CAFIR que tiene Colombia. Estas son las opciones. Los Cachorro de León o CAFIR cumplieron 30 años sirviendo a la seguridad aérea de Colombia y la Fuerza Aérea planea reemplazarlos. Aeronaves como SAP Gripen, Eurofighter y F-16 se encuentran en evaluación, proceso que permitirá a la institución presentar recomendaciones para la toma de decisiones. Para el excomandante de la Fuerza Aérea, general Guillermo León, el país está en mora de renovar su flota para la defensa aérea. Que ya está cumpliendo un ciclo de vida y donde su logística es muy compleja de conseguir. Y más, añade el general, cuando hay tensión en la región. Desde luego que aquí tiene una connotación geopolítica y geoestratégica con el tema de lo que está pasando en Venezuela, y más si lo unimos a hechos últimos que se han presentado, como fue el caso de la interceptación de este avión P-3. El F-16 es fabricado por Estados Unidos y entró en servicio en 1978. Parte, digamos, con la misma edad del CAFIR. Que tenga la misma edad del CAFIR no significa que ya es una aeronave obsoleta, ¿sí? El Eurofighter es de fabricación europea y fue creado en 1983. Tiene últimas tecnologías, cuenta en este momento con el radar Captor E, que es uno de los mejores radares aire-superficie. Y el SAP Gripen es de fábrica sueca y fue desarrollado en 1980. Es un avión completamente nuevo con base al Gripen, ¿sí? Es la nueva generación, es la 4++, lo que le permite a la aeronave ser polivalente ante cualquier amenaza. Para Eric Saumet, experto en seguridad nacional, estas son las características que pesarán a la hora de elegir una de estas 3 aeronaves. Algunos desde el punto de vista económico resultarán más atractivos para el país o el gobierno que finalmente seleccione uno de estos aviones. El peso estratégico que debe acompañar la compra, es decir, el apoyo que ese país que nos va a vender el avión nos puede prestar en caso de una crisis. Finalmente hoy la bancada uribista radicó el proyecto de ley que busca establecer la doble instancia retroactiva para aforados. Para los opositores, este sería un proyecto hecho a la medida de Andrés Felipe Arias. Algunos sectores políticos consideran que este proyecto de doble instancia es de tipo sastre, es decir, que beneficiaría a ciertos aforados que fueron condenados en única instancia. Lo que es muy extraño es que haya 250 personas, solo 250 personas en Colombia, que no tengan derecho a la segunda instancia. Todos los demás colombianos la tienen. Entonces, si se trata de buscar mecanismos para que este país tenga una justicia justa, lo principal es que todos los colombianos tengan los mismos derechos que de todos los demás ya disfrutamos. La pregunta es desde cuándo se podrían abrir casos y cómo estaría conformada la Sala Especial de Instrucción en la Corte Suprema. Lo que estamos creando es una sala de descongestión en la Corte
integrada por 3 magistrados que se van a dedicar exclusivamente a estudiar estos casos. Va a tener una vigencia por 2 años con una única prórroga por 2 años más, un máximo de 4 años. Bueno, lo cierto es que la Corte Constitucional le pidió al Congreso establecer un mecanismo de doble instancia. Los países signatarios están obligados a garantizar estos derechos. No es potestativo, sino mandatorio. Tercero, hay unos fallos individuales que ya obligan al Estado colombiano a garantizar este derecho. El proyecto de ley estatutaria fue radicado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez junto a varios congresistas del Centro Democrático, el cual debe pasar los 4 debates y posteriormente el control de constitucionalidad. Y si es aprobado, podría ser la única carta de salvación que le queda a Andrés Felipe Arias. Hay preocupación en la Comisión de la Verdad porque podría verse obligada a cerrar cerca del 80% de sus 19 oficinas regionales si el gobierno le reduce el presupuesto para el año 2020. Las alarmas las disparó la presidenta de la JEP, Patricia Linares, quien aseguró que el gobierno estaba pensando en un recorte del 30% en todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Uno de sus componentes ve con preocupación esa reducción. La comisión tendría serias dificultades para mantener la operación territorial y nos veríamos abocados al cierre de por lo menos 15 oficinas territoriales porque los recursos no alcanzarían. Dado que el mandato de la Comisión de la Verdad es por apenas 3 años y no es prorrogable, un recorte dejaría a las víctimas sin relatar su verdad. El derecho a la verdad y a la dignidad de las víctimas se vería seriamente afectado en el sentido en que no tendrían la oportunidad de esclarecer lo que pasó. La semana entrante el gobierno oficiará el monto del recorte. La comisión requiere cerca de 35.000 millones de pesos para su operación regional. El ex candidato presidencial Gustavo Petro aseguró que no acompañará en su candidatura a Claudia López. El anuncio fue hecho en su cuenta de Twitter, donde el exalcalde explicó que su decisión se debe a que la exsenadora continuará con el metro elevado de la actual administración y no con el proyecto subterráneo. López explicó que la decisión no disminuía su respeto por Gustavo Petro. La candidata de la centroizquierda plantea extender el metro hasta Suba y Engativá. No se descarta que Holman Morris reciba el apoyo de la Colombia Humana. Y seguimos con otros candidatos, esta vez en Barranquilla. Avanzan las campañas por la alcaldía y uno de los opcionados es Jaime Pumarejo. Con una multitudinaria manifestación, Jaime Pumarejo presentó su programa de gobierno que denominó Imparable. Lo que pocos saben es que el discurso fue hecho por el mismo Pumarejo y lo que comenzó con un manuscrito lleno de ideas se convirtió en el video de apertura al evento. No nos vamos a detener, no vamos a retosar al borde del camino, dormidos en los laureles ganados. Por el contrario, queremos más y mejores logros. Pumarejo sigue la línea de su partido Cambio Radical, al que también pertenece el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El proyecto principal redunda en mejorar la calidad de vida del barranquillero, en que lo que hemos hecho bien lo continuemos haciendo bien y cada día lo mejoremos. Pumarejo va arriba en las encuestas que preguntan por la intención de voto de los barranquilleros. Por eso proponemos una Barranquilla en 3 ejes. Equitativa, donde todos tengamos acceso a la educación, a la salud, a los deportes y a la recreación de una manera equitativa. Con el lanzamiento de Pumarejo a la alcaldía de Barranquilla se busca dar continuidad a Cambio Radical en el poder. Se empieza a destrabar la construcción de Transmilenio por la séptima. El Tribunal de Cundinamarca dejó sin efecto las medidas cautelares que tenían frenada la licitación. Aún hace falta, eso sí, un concepto de la Procuraduría para reanudar el proyecto. El fallo del Tribunal de Cundinamarca declara la nulidad del proceso de acción popular interpuesta por los vecinos del edificio Altos de la Cabrera en la circunvalar con calle 84 y que frenó la licitación de Transmilenio por la carrera séptima. Según el tribunal, la medida cautelar del juez 49 administrativo se expidió desconociendo la ley 1437 de 2011, lo que configuró una nulidad. Además, el juzgado no tuvo en cuenta que los residentes de Altos de la Cabrera solo se quejaron por la afectación que tendrían por 2 puentes en la circunvalar con 85 y sin embargo se suspendió todo el proyecto. Para reanudar la licitación y empezar con las obras, la Procuraduría debe pronunciarse, pues habían pedido la suspensión por la supuesta falta de armonización con el plan parcial El Pedregal en la calle 100. La troncal contempla 20 kilómetros de la calle 32 a la 200 y reducirá el recorrido de 2 horas y media a 50 minutos. Vamos con otra noticia en Bogotá. Un nuevo cuerpo desmembrado fue hallado en el occidente de la capital de la República. Entre bolsas de basura, un habitante de calle encontró restos humanos depositados en un caño ubicado en el sector de La Felicidad, localidad de Fontibón.
La policía aseguró que se trataría de la pierna derecha de un hombre y que el caso está en investigación. Ojo a esto, este año se han hallado 6 cadáveres descuartizados, 2 en Ciudad Bolívar, 2 en Los Mártires, 1 en Bosa y 1 en Engativá. El alcalde Peñalosa aseguró que no hay evidencia de la existencia de lo que él denomina un loco matando y desmembrando gente. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.188 pesos con 1 centavo. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1 con 2 centavos. El petróleo de referencia Brent se negoció en promedio en $64 con 24 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,48% a 1.602 unidades. Las cifras son los 2.157 pequeños negocios que se han inscrito al régimen simple de tributación ante la DIAN. El plazo finaliza el 31 de julio y se estudia una ampliación. Bueno, y seguimos hablando de economía. El Fondo Monetario Internacional redujo las proyecciones del crecimiento de la economía mundial a 13,2% este año. Según el FMI, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos ya afectan el intercambio comercial. Por esta razón, América Latina se resiente y sus perspectivas de crecimiento bajan a 0,6%. Colombia entre los mejor librados en la región, con un crecimiento esperado de 13,4%. En noticias del mundo, la Asamblea Nacional Venezolana aprobó la reincorporación de ese país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual le permitiría a Juan Guaidó pedir cooperación militar extranjera. Esto se da en el contexto en el cual los Estados Unidos le mandaron un mensajito a Maduro, y es que le queda poco tiempo en el poder. En una sesión realizada en la Plaza Alfredo Sadel de Caracas, Juan Guaidó hizo el anuncio esperado desde hace varios días. Diputados, pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Conocido también como el Tratado de Río, el TIAR es un acuerdo de seguridad colectiva. Fue firmado por 21 países, entre ellos Estados Unidos y Colombia, en 1947. Venezuela también hacía parte, pero se había retirado en 2012 durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Mientras la Asamblea sesionaba, el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone, aseguró en entrevista para la agencia EFE que ha comunicado al entorno de Nicolás Maduro que tiene corto plazo para dejar el poder si no quiere enfrentar la justicia internacional. Los países del Grupo de Lima investigarán a testaferros y alianzas de funcionarios de Maduro con el crimen transnacional. Los gobiernos de Colombia, Argentina, Brasil y los demás países del Grupo de Lima se comprometieron a investigar los nexos de miembros del círculo cercano de Maduro e incluso la presencia de testaferros en sus territorios vinculados a crímenes transnacionales. Asimismo, los 13 países pondrán su capacidad investigativa para contrarrestar el auspicio que la dictadura le da al grupo terrorista ELN. Inglaterra tiene un nuevo primer ministro. Se trata de Boris Johnson, un hombre de polémicas, con una amplia trayectoria, pero también de amores y de odios, a quienes lo llaman el Trump británico. Polémico, apasionado y excéntrico. Así es el nuevo primer ministro de los británicos, Boris Johnson, quien desde hace años se ha convertido en una cara familiar en la política británica. Y sobre todo quiero agradecer a nuestra líder saliente, Theresa May, por su extraordinario servicio a este partido y este país. Fue un privilegio. Tiene la habilidad de combinar la seriedad con lo cómico y con su estilo ha logrado conquistar el corazón de sus seguidores. Inició como periodista, luego fue parlamentario, alcalde de Londres y ministro de Relaciones Exteriores. Sus cargos siempre de la mano con polémica. Un hombre de amores y odios, lo califican como el Trump de Reino Unido. Ha sido descrito como un bufón sin principios y también como un tesoro nacional por sus seguidores. El hombre de 55 años que heredó el Brexit y encargado de cumplirlo a toda costa antes de la fecha límite del 31 de octubre. Y conocemos el mantra de la campaña que acaba de pasar en caso de que lo hayan olvidado. Probablemente no. Es entregar el Brexit, unir al país y derrotar a Jeremy Corbyn. Eso es lo que voy a hacer.
Con sus polémicas, aciertos y desaciertos, querido, rechazado y obstinado, con trayectoria y seguridad, enfrenta el que sería el mayor reto de su vida política. Bueno, pues ahí está, se decidió el Reino Unido por este hombre irreverente, polémico, que dice lo que quiere, siempre está despelucado, se le sale la camisa, bueno, en fin, es todo un personaje. Pero podríamos predecir que a la cabeza de Boris Johnson lo que viene, Mauricio, es un Brexit duro, sí o sí. Pues no sé, Paula. Recordemos que la vida política reciente del Reino Unido se rompió en el momento en que el entonces primer ministro David Cameron perdió el referendo alrededor del Brexit. Él juraba que lo iba a ganar, lo sometió a todo el mundo y dijo, ¿nos vamos a quedar en la Unión Europea, sí o no? Y perdió, y entonces se estableció que tendría que salir de la Unión Europea, algo que nadie, absolutamente nadie pensaba. En ese momento, Boris Johnson sonó muchísimo para suceder a David Cameron, terminó perdiendo respaldo de las poquísimas figuras que estaban a su alrededor, porque entre otras cosas no tiene un partido fuerte, no tiene seguidores fuertes, tiene un partido por supuesto detrás, pero van por él es casi que como por descarte. En ese momento quedó Theresa May, o Theresa May, como ustedes le quieran decir, como primera ministra, y Boris Johnson quedó como canciller, hizo parte del gobierno de Theresa May como canciller, y empezó de repente como a tratar de socavarle el piso, se terminó retirando del gobierno hace más o menos un año larguito y desde entonces le hizo la vida imposible a Theresa May, abriéndole hueco y ¡pum! Terminó saliendo ella por cuenta de no poder pasar en el Parlamento un Brexit, un acuerdo que fuera razonable y que fuera aprobado por el Parlamento. Ahora Boris Johnson dice, bueno, aquí yo sí voy a organizar las cosas y voy a empezar a sacar adelante un Brexit. Es un tipo serio y es un tipo con poder, son las dos cosas centrales que hay que responder. Se parece mucho a Donald Trump en ciertas cosas, se parece mucho a Donald Trump en que es populista, dice lo que la gente quiere oír, capta muy bien lo que la gente quiere oír y lo termina diciendo, y se parece mucho a Donald Trump en que es bastante ególatra, le gusta llamar la atención, le gusta ser el centro de todas las miradas, etcétera, etcétera. No se parece tanto a Donald Trump en que no es tan autoritario, es una figura más bien anodina, ojo a la cesta que hace de para atrás y ojo a la manera como hace, más chistoso que cualquier otra cosa, y tampoco es tan racista como Donald Trump, y en ese sentido no tendría esas cosas viscerales de tratar de dividir a la Unión Europea, de políticas migratorias y cosas como de ese estilo. El escenario favorable es que sea una figura medio anodina y que el Parlamento termine haciéndole la operación que el primer ministro no logró hacer bajo Theresa May y que seguramente en este caso tampoco logrará hacer, y termine haciendo un acuerdo razonable. El peor escenario es que a punta de decir una locuacidad por aquí, una ocurrencia por allá y una cosa inoportuna por allá, termine llevando a que haya una salida brutal, como dice Paula, de la Unión Europea. Vamos a ver cómo terminan las cosas, pero yo les digo, para que en un ex imperio como es en este caso el Reino Unido, termine de primer ministro un tipo como Boris Johnson, que les parecerá chistoso, anecdótico, y aquí lo registraremos, quiere decir que las cosas han cambiado muchísimo en el mismo Reino Unido en términos de política y en términos de su cultura política y democrática. Y arrancó en firme Colombia Moda. Más temprano en Medellín fue la inauguración de manera oficial de esta feria con la presencia del presidente Duque. Marianela Velilla continúa con este cubrimiento especial de Red Más Noticias. Mario, buenas noches, ¿y dónde se encuentra? Mi Pau, un beso gigante. Yo sigo desde Medellín, hoy desde el Centro de Convenciones Plaza Mayor. Ustedes no saben lo impresionante que ha sido esta edición número 30 de Colombia Moda. Muchísimas sorpresas. Hoy iniciamos desde muy temprano con la apertura oficial del presidente Duque, el cual dejó claro un mensaje, y es que Colombia necesita iniciativas que contribuyan y favorezcan a la moda. Me encuentro exactamente en la pasarela de Andrés Pajón, este diseñador que se ha encargado de resaltar una idea y una iniciativa, y es no al maltrato de ningún tipo, no al maltrato animal, no al maltrato de las mujeres, de los niños, de la madre tierra, de ningún tipo. En este marco de Colombia Moda 2019 se lleva a cabo una inauguración de una colección que se llama Maestros Ancestrales, con el fin de resaltar toda esa cultura y herencia de todos los indígenas de las comunidades de aquí presentes. Durante años, las comunidades indígenas han expresado su creatividad a través de artesanías. Con la sabiduría de sus antepasados, dejan su corazón y alma escrita en sus tejidos. Estamos lanzando una campaña
de la mano de Renata Lozano, que es una diseñadora caleña, y los indígenas en veras del eje cafetero. De 80.000 prendas, 10.000 han sido intervenidas por los indígenas. Un espacio en el que el mundo ancestral y el mundo moderno se unen para crear una colección que refleja el pasado y el presente de la cultura colombiana. Este es un orgullo para nosotros como artesanos indígenas que siempre hacemos los collares, como usted me ha puesto, son colores ancestrales que de nuestros padres, de nuestra madre naturaleza. La comunidad Embera Chamí, con su mano de obra y la precisión que hacen en cada pieza, logran transmitir su legado. Este es el 5º año que llevamos apoyando maestros ancestrales porque creemos profundamente en que la moda puede llegar a ser un motor de progreso para las comunidades y adicionalmente visibilizando esa maestría que nos identifica como colombianos y que nos enorgullece. La moda es un concepto cultural y simbólico. Es por eso que su triunfo es vivir resaltando las raíces de esos maestros ancestrales. Esta colección cuenta con prendas estampadas que le rinden homenaje a la fauna colombiana, como la guacamaya, la serpiente y especies como el jaguar, que por cierto está en vía de extinción, así que a cuidar a todos nuestros animalitos. Yo me despido desde el Centro de Convenciones Plaza Mayor, aquí en Medellín, y los espero mañana sin falta para seguir con este informe especial de lo que está ocurriendo en Colombia Moda 2019. María, muchas gracias por la información. Y de la moda pasamos a la música porque hace 8 años la industria musical estaba de luto. Amy Winehouse, una de las artistas con más talento de su generación, falleció en su casa de Camden Town en Londres. Su mamá la quiso recordar con una publicación en Twitter y su ahijada también le rindió un homenaje a través de Instagram. El Canal 5 de Reino Unido publicó un documental en el que por medio de entrevistas cuentan las posibles causas que llevaron a que la diva del soul de tan solo 27 años perdiera justamente la vida por intoxicación por alcohol. La cantante responsable de los discos Frank y Back to Black hace parte del curioso grupo El Club de los 27. Es un grupo de rockeros, de músicos populares que han fallecido a la edad de 27 años justamente por abuso de alcohol y drogas. Artistas como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Kurt Cobain también pertenecen a este grupo. Y ahora pasamos al cine. Los Ángeles fue el escenario donde se llevó a cabo la premier de Érase una vez en Hollywood, la novena y tal vez la última película de Quentin Tarantino, una comedia cargada de nostalgia y ficción que narra la historia de una vieja estrella de cine y su doble, quienes se embarcan en una odisea para lograr un nombre en esta industria durante los años 60. Esta cinta, que ha sido catalogada como una carta de amor a Hollywood, ya pronto la podrán ver en Colombia, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Ya se había estrenado en la edición número 72 del Festival de Cannes. Un día antes del festival, el célebre director estadounidense pidió a través de una carta que evitaran revelar algo que pudiera impedir a las audiencias posteriores tener la experiencia de ver la película de la misma manera. O sea, le dijo no a los spoilers. Érase una vez en Hollywood llegará a las salas de cine el próximo 15 de agosto. Bueno, nosotros seguimos soñando con esa propuesta de reducir el IVA a los tiquetes aéreos a fin de que baje el precio de los tiquetes y por eso les estamos preguntando a ustedes ¿a dónde viajarían si finalmente baja el precio de los tiquetes aéreos? Entonces nos dice Patricia García, dice Santa Marta, San Andrés, Providencia, Tolú, Antioquia, Zona Cafetero. Y Patricia, todo el país. No, ya, yo estoy con ella, toca. Muy bien, vamos con otra, Lina Burgos, Israel. Yeah. Vamos con otro. A ver qué nos dice Andrés Osorio. Aunque, lo mismo que usted, Paula, aunque dudo mucho que eso suceda, aprovecharía para viajar a Hawái. Sí. No. Ahí los tienen. Pero aquí hay otros que no hemos alcanzado a graficar. Luca Lu dice a Japón. Carmen Cecilia dice volaría a Australia y a Italia. Y pregunta que dónde está Mauricio. Mira, aquí está Mauricio. Ángela Romero dice España. Bueno, vea. Mucha gente con la idea de que bajen. Sí. Yo les enseño a los que quieran ir, yo les enseño. No le puedo dar el permiso si se quiere ir. Oiga, ¿sabe qué me...? Igual yo tengo la plata, los tiquetes ya no. Uy. ¿Qué tal eso, ah? Sí, aprovechó para meter una noticia aquí. Aprovechó el desorden. Por si acaso no me interesa que bajen, no. Ay, bueno, mire, pero vamos con nuestro bonus track de la noche. Hoy tenemos varios y el primero de ellos nos los cuenta usted, Daniel Pacheco, ahí desde su set de Zona Franca. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches, Paula. Le tengo un dato sobre una de las razones desconocidas que ayudaron a que Brigitte Baptiste, la mujer trans más famosa e influyente de Colombia, saliera del Instituto Alexander von Humboldt. Además de que ya llevaba 10 años y de que recibió una buena oferta en la Universidad EAN, Brigitte Baptiste estaba cansada de las presiones del gobierno. Estas son bien conocidas como el fracking, pero había una desconocida, tiene que ver con las pangas. Esta es una especie de pez invasor que viene del sureste asiático, que ya está en Colombia y regularmente en la finca del hermano de Ernesto Macías. Baptiste había recibido presiones para que el Instituto Alexander von Humboldt diera su visto bueno para el cultivo de pangas o basas, como se conocen también aquí en Colombia. En minutos hablamos sobre elecciones regionales. Ya nos vemos. Daniel, ya nos vemos. ¿Qué tal de las cosas que se entera uno? Se mueven detrás de las renuncias. Llegamos hacia el final. De los que compran tiquetes y no avisan, ¿no? Esto lo vamos a discutir apenas se acaben las cámaras. Llegamos al final. Gracias por su compañía y nos vemos mañana. Buenas noches. Paola, sigue insistiendo. Hágale.